cambiarán a la sociedad en materia de la educación. Tenemos aquí presentes a mi compañera Samantha, a mí, a la otra Samantha y a Gaby, y su servidora Geraldine. El tema a discutir el día de hoy es la falta de educación en México desde el enfoque político, económico, social y cultural. Primero, la falta de educación en México es uno de los problemas sociales que actualmente padece México. Este problema trae consigo otros problemas sociales como la falta de solidaridad, la falta de empatía y la pobreza. En México, lamentablemente, pocos ciudadanos son los que reciben este proceso de educación, y los que lo hacen a veces lo hacen de la forma errónea, ya que la educación cívica y moral se omite y solo se le dan conocimientos académicos. La falta de educación cívica y moral ha hecho que las personas pierdan el desinterés en generar un cambio, y se supone que el sistema educativo debería ser un medio para que las personas puedan fomentar sus valores y cambiar la mentalidad para hacer un cambio. Bueno, vamos a empezar el primer bloque y quiero preguntarle a mi compañera Samantha qué piensa acerca de la educación. Muy bien, pues a mí me gustaría comenzar con la parte cultural. De acuerdo con la RAE, cultura es un conjunto de vida y costumbres, conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico, social en una época o en un grupo social. Eso quiere decir que la educación es mala por distintos factores. Como bien lo dije, la cultura tiene que ver con la costumbre y nosotros estamos mal acostumbrados a la hora de educarnos. Esto es por distintos factores. Uno puede ser por tanto la escolar como por la moral en nuestras casas, ya que se ha ido perdiendo, ha habido una pérdida de valores. Y yo creo que lo más importante hoy en día es inculcarle los valores a los niños pequeños, porque ellos son el futuro de nuestro país y, como bien dijo mi compañera, la solidaridad es uno de ellos, y se ve mucho en nuestro país el gran conformismo que hay y que no nos importan los demás y nada más nos importa a nosotros mismos. Hacemos a un lado a las demás personas, pensamos que los pobres no nos sirven, y también está mal porque, dicho de estos pobres, también están, como dije, en un conformismo y ellos no quieren salir de donde están, como es el caso de los tianguis. Y bueno, sí, de todo. Bueno, y como ciudadanos, pues vivimos en un entorno social, y por eso quiero preguntarle a mi compañera Samantha qué piensa del aspecto social. Bueno, en cuanto al enfoque social, nos vamos a basar en cómo es que se vive la educación en los distintos grupos sociales que forman nuestra sociedad, analizando el tipo de educación que se recibe en cada uno y cómo es que estos se reflejan en nuestro modo de vida y en la situación actual de nuestro país. Si saliéramos a las calles a preguntarle a las personas qué piensan sobre la educación en nuestro país, pues sabemos que la mayoría nos diría que está por los suelos, ¿no? Y sin duda esto se reafirma con un estudio que se realizó por el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal. Ahí se analizaron los 32 estados de nuestro país en cuanto a la educación, y los aspectos principales que se vieron fue los resultados educativos y las condiciones educativas. Y pues la sorpresa fue que ninguno de nuestros 32 estados garantiza el derecho a una buena educación para los niños de nuestro país. Se evaluó desde 0 a 100 y la mayoría de los estados obtuvieron un resultado menor a 80. El más alto fue Aguascalientes con 74 puntos y el más bajo fue Chiapas con 34 puntos. Desde ahí podemos ver que la educación en nuestro país no está bien establecida para que crezcamos. Bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañera, pues el gobierno debería ser el encargado de asegurar una buena calidad en la educación y también de tener una buena convivencia en la sociedad. Sin embargo, la política de México es contraproducente para el sistema educativo. ¿Qué opinas de esto, amigo? Estoy de acuerdo. Si me permites, daré dos definiciones, comenzando con la política, que se define como la actividad orientada en formas ideológicas para tomar una decisión para cumplir objetivos, y también
dar la definición de educación. Educación significa formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. ¿Qué relación hay entre ellas? Hay mucho. ¿Por qué? Porque, como dijo mi compañera, pues justamente la educación también puede ser con los niños, y justamente los niños son nuestro futuro, y si el gobierno invirtiera más en la educación, pues justamente tendríamos personas más preparadas y personas más, pues sí, con mejor calidad de vida. Bueno, como acabas de mencionar, la parte de que el gobierno invierte mal, pues esto debe de tener una repercusión a futuro. ¿Qué opinas, Gaby, de la repercusión que puede tener en el enfoque laboral? Bueno, creo que como lo hemos mencionado, tanto la parte de la cultura como la parte social y la parte de la política tienen un impacto directo con los trabajos y el índice de laboral que hoy vivimos en México. Creo que hoy México vive una crisis de talento laboral, y esto es por la mala calidad que tenemos en los planes educativos y sobre todo en la educación pública. Esto lo que hace es que frena el potencial de los mexicanos, y al frenar el potencial de los mexicanos, hoy en día vemos que el mercado laboral es mucho más exigente, el mercado en cuanto a los productos y los bienes que necesitamos se vuelve cada vez más exigente, y las habilidades y competencias que buscan en los estudiantes muchas veces no las encuentran, o encuentran un profesionista con cierta escasez en parte, un poco la parte que comentaba Samantha, la parte cívica y como buen ciudadano que puede ser como parte de la sociedad mexicana. Hoy en día hay 953,000 hasta el 2016, 953,000 personas que tienen un estudio de universidad, y a pesar de esto son desempleados. Casi la mitad de ellos tienen aparte una maestría o doctorado, y aún así siguen en situación de desempleo. México es una de las 18 economías más importantes del mundo, y a pesar de esto aún tenemos muchísima escasez en trabajos y profesionistas enfocados en sectores de industrias avanzadas, por ejemplo como la energía y la farmacéutica. Nosotros, a palabras de la catedrática de la Escuela Bancaria Comercial, dice que los mexicanos tienen muchos documentos, pero no tienen todas las competencias necesarias para poder potencializar esa educación que han recibido en su vida. Bueno, entonces todos estos enfoques que nos acaban de platicar estos expertos, pues están relacionados entre ellos y con la problemática de la educación. Pues la desigualdad económica es un impedimento para que todos puedan recibir la educación, y la calidad igualmente depende de la clase social a que la persona pertenezca. Y pues como dijo mi compañera Gaby, pues cada vez en el mundo, bueno, no solo en México, sino en el mundo, se exige más a las personas para entrar en el mercado laboral. Bueno, para entender un poco más de esta problemática, vamos a hablar de las causas y las consecuencias que implican la falta de educación en México. Samantha, desde tu enfoque, ¿qué causas o consecuencias tiene? Bueno, pues como ya lo dije anteriormente, la pérdida de valores es una de las causas, y un estudio de licenciada pedagoga en Querétaro dijo que en las familias se ha perdido que inculquen los valores debido a la tecnología, y es uno de los factores, porque a los padres se les hace más fácil darle un celular o un iPad a un niño para que se entretenga, el cual evita que el padre esté detrás de él y haya la autoridad, se haga como la presencia de autoridad del padre, lo que provoca que después los niños no tengan ese control a la hora de estar ya con la sociedad. Y otra es la falta de empatía y de compromiso que hay hacia la sociedad. Como también mencioné anteriormente, nada más nos importa a nosotros y no nos importan los demás. La consecuencia es que no hay desarrollo en nuestro país. El ejemplo que di de los tianguistas es que un estudio de la OCDE en Guadalajara es que cada
El ingreso de los tianguistas anual es aproximadamente de 94.702 pesos, lo cual quiere decir que ellos están felices de no pagar impuestos y están felices desde su localito que tienen, y eso evita el desarrollo. Bueno, entonces, debido a la ausencia de autoridad, esto ha hecho que se hayan perdido los valores. Samantha, ¿tú cómo crees que esto ha impactado en la sociedad? Pues principalmente, una de las principales causas es por la que las personas dejan de estudiar, es la falta de recursos económicos. Y así como se hacen recortes en el presupuesto de la educación, también los padres deciden hacer recortes y sacan a sus hijos de la escuela para ponerlos a trabajar a temprana edad. Con esto es una fuerte razón para que nos preocupemos más por lo que está pasando en nuestro país. Si los niños estudiaran, podrían llegar a tener una carrera universitaria y podrían tener más recursos de los que ganan trabajando a una edad temprana. También otra razón es que varios de los que deciden abandonar la escuela es porque no les interesa o se sienten frustrados. Y de hecho, según el estudio que mencioné anteriormente, nos reveló que de 100 niños que entran a la escuela primaria, solamente 80 pasan a la secundaria. Y de esos 80, solamente 52 llegan a la preparatoria. Y 3 años después, solamente 16 alumnos comienzan con la universidad. Con este análisis se destaca que el promedio de escolaridad en nuestro país es de 8.8 años, lo que significa que los mexicanos en promedio solamente estudian hasta la secundaria, en comparación con otros países. Por ejemplo, Noruega tiene una escolaridad de 13.9 años, lo que nos dice que llegan hasta la universidad. Y esto trae como consecuencia a futuro un nivel de desempleo más alto, que las personas tengan ingresos más bajos y al desear conseguir dinero, esto incrementa la delincuencia en nuestro país. Además, los economistas han descubierto que el aumento de los jóvenes que abandonan la escuela provoca que se haga una baja de ganancias en cuanto a los impuestos y aumenta el gasto para programas sociales. Todo esto se podría invertir fácilmente en la educación y nos evitaríamos estos problemas. Bueno, entonces, como dijo mi compañera Sam, si la clase económica no tiene recursos, va a tener que abandonar sus estudios para así trabajar y tener algo con qué comer. ¿A mí qué ha hecho el gobierno o cuál es su postura ante esto? Como todos sabemos, el gobierno no ha hecho algo bueno para la educación. De hecho, justamente lo está perjudicando. Voy a dar un ejemplo, ya casi todos conocen, pero es el ejemplo de la Esther Gordillo. Todos hemos escuchado de lo que pasó con ella, y quiero dar algunas como que cifras de lo que pasó con esto. Ella es presidenta de la CNTE, y pues justamente como es presidenta trianguló algunas informaciones, hizo a empresas fantasmas, tomó prestanombres para que justamente todos los recursos de esta compañía fueran pasadas a otras cuentas, justamente de lo que acabo de mencionar, para que posteriormente se pasaran a su propia cuenta y ya con ese dinero pagara sus tarjetas de crédito y gastara aproximadamente 27 millones de pesos en inmuebles, en $2 millones en cirugías estéticas y cosas así. Y todo esto es del dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por obvias razones, pues sí, justamente nos perjudica a todos. Bueno, esta mala distribución del dinero que pudo haberse ido hacia el sector educativo, ¿cómo lo impacta en lo económico? Bueno, pues me gustaría complementar un poco, ya que un estudio del Economista nos dice que, bueno, México ciertamente ocupa el lugar 66 entre los 134 países en cuanto a nivel competitivo educativo,
Sin embargo, el gasto en México es equivalente al 5.3 del PIB, lo cual es muy alto. Ha aumentado porque en el 2000 el PIB a la educación era el 3.7 y hasta el 2005 era el 5.9. Esto quiere decir que el problema no es que no haya dinero hacia la educación, sino no sabemos cómo ocuparla o cómo distribuirla en los diferentes sectores de la educación. Bueno, entonces si este dinero se ha ido dirigido hacia el sector educativo, ¿cómo o qué causas laborales han hecho que se provoque la falta de educación? Bueno, yo creo que México, como lo he mencionado, tiene todo el potencial y como lo menciona Samantha, que en el sector económico el dinero existe, simplemente se está desviando a otros sectores que no están generando un impacto positivo tanto en los trabajos de los mexicanos como en la calidad de educación en el país. México tiene actualmente una economía estancada. ¿Por qué estancada? Porque tiene una falla estructural justamente en el camino que lleva ese dinero, ese recurso económico que no llega a donde tiene que llegar, que no se ve reflejado en la calidad educativa, en la calidad de egresados y sobre todo en la calidad de docentes. Esto se ve un poco afectado por el salario mínimo en México. El salario mínimo genera pobreza, porque cuando nosotros no vemos reflejado nuestro trabajo en algo positivo o algo que sea equilibrado entre nuestro trabajo y lo que recibimos, esto genera descontento en lo que estemos ejerciendo en nuestra vida laboral. Al ejercer de una manera pobre nuestra profesión, es un ciclo, generamos mala calidad educativa, los docentes no reciben lo que deberían recibir y todo esto se ve influenciado tanto por la parte económica como la parte política, que la desviación de recursos genera bajos salarios para los maestros, genera que no haya material para que los niños puedan estudiar, que no haya material para poder hacer nuevo material didáctico para los alumnos. Y esto provoca que las familias no tengan una línea o no puedan vivir en una línea de bienestar mínima, que son los 2.360 pesos que al mes necesita una familia para poder subsistir y comer bien. Al no poder generar y no poder llegar a esta línea de bienestar, genera que el desempleo, como lo habías mencionado, pues Samantha, que los niños tengan que dejar la educación para poder entrar a una vida laboral a muy temprana edad. La educación pública normalmente es la que tienen a la mano las personas con menos recursos. Sin embargo, también existe en la educación privada baja corrupción y baja calidad en los planes educativos que están ofreciendo. Como lo habíamos mencionado, las competencias y las habilidades que generan en los alumnos son pobres o son de baja calidad. Esto significa que tenemos una gran oportunidad de cambio para la parte y el sector laboral en México, ya que lo que está pasando actualmente, como lo había mencionado, la economía estancada genera que al sembrar mala educación nosotros estemos cosechando mala educación. Hoy estamos cosechando una mala educación que se ha sembrado durante todo el tiempo anterior, en el pasado. Bueno, de lo comentado pues en este bloque, entonces si las personas carecen de recursos, lo último que van a pensar es en el bien común, por lo que se van por el interés personal. Y esto es algo que le debe de importar al gobierno para cambiarlo. Bueno, por último hablaremos de las soluciones que ha habido en otros contextos para ver cómo aplicarían en el nuestro. Samantha, ¿nos puedes platicar un poco de esto? Claro, les voy a hablar de una fundación de Charities Aid que hay en Estados Unidos. En el año 2002 ellos hicieron un estudio y Estados Unidos efectivamente fue el primer lugar en cuanto a ser el país con una mejor con el valor de la solidaridad implementada, ya que el 76% de la población ha ayudado a un extraño sin ningún interés de por medio y el 44% de la población ha hecho algún voluntariado. Nosotros podríamos empezar siendo solidarios con nuestra comunidad para que después en un futuro empecemos a ser solidarios con nuestro país. Gracias, Samantha.
Gaby, ¿tienes algún ejemplo? Sí, en el caso de Finlandia, que es una de las potencias en educación, han logrado tener educación gratuita, universal y sobre todo financiada al 100%. Esto viene de los impuestos del país y a pesar de que no son una potencia mundial, pueden ofrecer una gran calidad educativa. Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Los alumnos no tienen que pagar ni siquiera un cuaderno en toda su educación. Esto es porque la sociedad tiene una madurez muchísimo mayor, entiende la relación entre lo que siembro y cosecho, y esto provoca que no haya desviación de recursos y que por lo tanto no haya una mala utilización de los recursos y que se vea el impacto positivo directamente en la educación de los niños. Esto lo único que nos invita es a aprender de otros países y sobre todo aceptar que tenemos muchísima oportunidad de cambio en el ámbito de educación y en el ámbito de lo laboral. Gracias, Gaby. Quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta. Bueno, para cerrar este panel, quiero citar el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que la educación que imparte el Estado debe contribuir al desarrollo integral de los individuos con el fin de que ejerzan plenamente sus facultades. Sin embargo, son pocas las instituciones en México que dan una educación integral, donde incluyan los valores y los fomenten a su vez. Esto podría ayudar a que la sociedad cambiara su mentalidad y se empezara a preocupar por las demás personas. Gracias.